¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenido a Canarias Noticias, acá en la tarde de este 4 de abril de 2025. Ayer les ofrecíamos las declaraciones de Ángel Víctor Torres y de Fernando Clavijo respecto de la reunión que se suponía que iba a terminar en un acuerdo para el reparto de menores por toda la geografía española y también respecto a lo que tenía que ser el gobierno de España con el auto del Tribunal Supremo que indicaba que el gobierno de España tendría que hacerse cargo de aquellos menores que se hubiesen solicitado asilo. Nosotros dijimos palabras, palabras y palabras y además poníamos en boca de Clavijo lo que él mismo decía, que no era otra cosa que agradecimiento al ministro, a la ministra, no sé qué. Bien. Ayer, mientras estaban hablando, el gobierno de España presentaba un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender cautelarmente esa decisión del Supremo de que el Estado tenía que hacerse cargo de 1.008 menas de Canarias. Mientras hablaban, la abogacía del Estado presentaba el recurso en el Supremo. Hoy los titulares de los periódicos, es que la verdad es que hay periódicos que son los canarios fundamentalmente. No, presentan el recurso pero lo retiran inmediatamente. Pero ¿saben por qué ha retirado el gobierno el recurso ante el Tribunal Supremo? No porque llegase, como ha dicho el ministro Bolaño, es que hay que ser solidarios. No, 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 no. Retiraron el recurso porque el Supremo les dijo que el recurso no paralizaría la decisión del Supremo, que tendrían que hacerse cargo de los menores sí o sí. Y después ya veríamos lo que pasaba con el recurso. Pero no es por un principio de solidaridad. Y a Clavijo, estos tipos del gobierno de España lo engañan sí o sí también todos los días. No, aquí los titulares de los periódicos, de los que eran antes medios de información importantes y ahora son chiquilicuatres comparados con otros medios que por la vía de las redes sociales le superan largamente. Nosotros, por ejemplo. No, es que presentaron el recurso pero lo retiraron, porque hay que ser solidarios. No, no, no. Presentaron el recurso y lo retiraron porque el Supremo les dijo, este recurso no paraliza el que ustedes se hagan cargo de los menores. Y a Fernando Clavijo no se entera de nada, o si se entera, peor todavía, o si se entera, repito, peor todavía, porque claro, ¿qué presidente del gobierno tiene Canarias entonces? No lo sabemos, ¿verdad? Es un tipo débil, es un tipo que es fácil de engañar, es un tipo que va con una pinta externa, exterior, lamentable. ¿Qué quieren que les diga? La impresión que yo tengo, a lo mejor ustedes piensan de otra manera. Bien, en otro orden de cosas, en Tenerife y en Gran Canaria, en Tenerife, en todas las salidas de Tenerife, fundamentalmente hacia la laguna, de Santa Cruz a la laguna, y en Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria al sur de la isla, hay unos atascos enormes, enormes. Ahora mismo, yo vivo en Gran Canaria, ahora mismo usted sale aquí a las 7, 7 y media de la tarde, 8 de la tarde, y ve una masa continua de coches. Si usted va en la línea suya, un montón de luces rojas delante en bloque. Y las que vienen de frente, todas luces blancas en bloque, de modo que apenas hay resquicio para los vehículos. Lo mismo ocurre en Gran Canaria cuando a esta hora, por ejemplo, que estamos grabando este programa, uno tiende a ir hacia, por ejemplo, un centro comercial importante que hay en la zona de Tamaraceite y también hay larguísimas colas. Y el lumbreras que tenemos en la Consejería de Obras Públicas, que es Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria, un tipo de Telde, vinculado a Ginamar por otras razones, pues dice, no, hay que priorizar el transporte público. Y está muy bien, pero el problema no es solo que haya muchos coches, el problema es que los que han diseñado hasta este momento las carreteras en Canarias lo han hecho con el culo. Cuando hablo, por ejemplo, y pongo este ejemplo porque es más que evidente, hay en la zona de Tamaraceite, zona de expansión de Tamaraceite, San Lorenzo, de Las Palmas de Gran Canaria, hay varios centros comerciales importantes, una gran población en Tamaraceite y
y resulta que ponen unas carreteritas que no absorben el tráfico, que además hacen esas rotondas con las trenzas de enlazado de un carril con otro, que son ridículas. Y claro, cuando uno va a expandir la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hacia esa zona, lo menos que puede hacer es que lo planifiquen bien. Pues no, señor, lo han hecho mal. ¿Que hay coches? Sí. Pero que como consecuencia de la mala planificación los atascos son continuos, también. En fin, vamos a ver qué sacan de todo esto los lumbreras que no gobiernan. En este momento, y al hilo de la toma de decisión por parte de Estados Unidos de subir los aranceles a prácticamente todo el planeta, las bolsas se están pegando un estacazo de miedo. Pero, ha abierto el Dow Jones y abre con una caída así de no llega al 2%. Mientras tanto, en Europa las bolsas se están pegando, eso sí, un estacazo tremendo, y quien lidera el estacazo en la caída de bolsas es España. En este momento el IBEX 35 cae casi un 6%. Porque podrán decir que Donald Trump es un tolete, que es un burdo, que es un chafalmeja. No tiene un pelo de tonto. Estoy convencido que la próxima semana las bolsas en Estados Unidos subirán y las bolsas en Europa seguirán cayendo. China va a poner mañana no, el día 9, un día más tarde de la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos a China, China va a poner el mismo arancel a Estados Unidos. ¿Qué hay en juego aquí? Una negociación, sin ninguna duda. ¿Qué problema tiene China ahora mismo? La red TikTok. Lo primero, TikTok. Mañana o pasado mañana se vence el ultimátum que dio el gobierno de Estados Unidos a TikTok para o bien vendía TikTok en Estados Unidos al que fuera, está Amazon detrás de TikTok, está Oracle detrás de TikTok, o bien se la vende, ahí me parece que acabo de oír el dato, 170 millones de estadounidenses que utilizan TikTok. Y claro, eso es un importante número de personas en esa red. Bien, o se la vende un proveedor, o Donald Trump cierra TikTok en Estados Unidos. Y después viene lo que puede ser las represalias de China con Estados Unidos, que son las tierras raras. Pero por eso Donald Trump está negociando con Ucrania el quedarse con las tierras raras de Ucrania. De modo que Estados Unidos está, digamos que, cerrándose sobre sí mismo para, según Donald Trump, recuperar el auge político-económico que le estaba disputando China, y todo el mundo cree que lo está haciendo mal. Veremos qué pasa. El dólar está bajando, pero como Estados Unidos tiene que pagar su deuda personal, o sea, su deuda de Estado, este año tiene que pagar alrededor de 5 billones de dólares, 5 trillones de los Estados Unidos. Mientras más baje el dólar, menos repercutirá el pago de esa deuda o la refinanciación de esa deuda. Que Donald Trump no tiene un pelo de tonto, yo lo tengo clarísimo. Bien. Ayer saben que había o pasó por Canarias la borrasca Nuria. Esto es lo que pasó más o menos es lo que pasó en la playa de las Teresitas en Santa Cruz. En fin, de estas situaciones hemos tenido ya unas cuantas en Canarias y no obedece precisamente al cambio climático. Ahora hablaremos de Mariano Cambio Climático Zapata, que está desaparecido, y lo verán ahora. También en Firgas, estas son imágenes, cayeron árboles sobre la carretera, en fin. Pero ya ha pasado ese efecto de la borrasca Nuria. Rosa Dávila, que es la presidenta del Cabildo de Tenerife, hacía esta valoración. El Cabildo de Tenerife ha procedido a desactivar el plan de emergencia insular después de que haya pasado la borrasca Nuria, que ha dejado una incidencia de más de 150
incidentes a lo largo de toda la isla, fundamentalmente desprendimientos, caída de árboles, algunas roturas, pero lo más importante es que no hemos tenido ningún percance de carácter personal. Le quiero agradecer al conjunto de la ciudadanía de Tenerife, que ha tenido un comportamiento ejemplar para que esta borrasca no tuviera mayor incidencia que la que ha tenido, que son pequeños daños materiales. Y sobre todo, y muy importante, para el día de hoy ya se han abierto los senderos del Parque Nacional del Teide, y por otro lado nos estamos procediendo a comprobar los senderos y las pistas y las áreas recreativas para poder abrirlo a lo largo de la mañana. A partir de las 11 de la mañana ya estaremos abriendo aquellas zonas en las que no hay ningún tipo de árbol, de impedimento para que pueda ser abierto. Y sobre todo eso, la incidencia que ha tenido la borrasca han sido de vientos que llegaron a alcanzar unas velocidades por encima incluso de los 150 kilómetros por hora. También ha dejado muchísimas lluvias, sobre todo en el sur y en la isla baja de la isla de Tenerife, pero lo importante es que todas las medidas de protección que llevaba aparejada el plan de emergencias insular han funcionado, y lo han hecho gracias al enorme despliegue que hizo el Cabildo de Tenerife y los 31 ayuntamientos, pero sobre todo al comportamiento ejemplar de la ciudadanía de la isla de Tenerife. Bien. Al hilo de Mariano Cambio Climático Zapata. Está desaparecido. Hoy hablan de Alberto Hernández, me parece que se llama, habla de las oficinas energéticas. Les ruego que oigan esto, porque da la impresión de que nos están tomando el pelo y que cada 2x3 montan un chiringuito porque no saben gastar esos fondos que han recibido para dar subvenciones, para mejorar el autoconsumo energético. Como no saben, pues hacen cosas como esta. Comenzamos una ronda de visitas por los 88 municipios de Canarias, en el que vamos a presentar desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía las oficinas de energía de Canarias, un proyecto ambicioso dotado con más de 4 millones de euros, en el que tenemos la experiencia de las oficinas verdes de Canarias, que durante el año 24 atendieron a más de 90.000 solicitudes. Comenzamos una ronda de visitas por los 88 municipios de Canarias, en el que vamos a presentar desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía las oficinas de energía de Canarias, un proyecto ambicioso dotado con más de 4 millones de euros, en el que tenemos la experiencia de las oficinas verdes de Canarias, que durante el año 24 atendieron a más de 90.000 solicitudes. Esto da a entender el gran interés que hay por la transición ecológica y energética de Canarias, que impulsamos ahora estas oficinas, que vamos a apostar además por implantar puestos itinerantes en cada uno de estos municipios. Al final lo que queremos es que se sumen a la transición energética de Canarias todos los ciudadanos canarios, y con esto queremos que vaya más allá, impulsarla y fomentar la transición energética de Canarias. Pues lo acaban ustedes de oír. Dice él mismo que como tienen gran experiencia con lo que han hecho con las oficinas verdes, ahora van a abrir, con 4 millones de euros, las oficinas energéticas. ¿Cómo? Pero vamos a ver, si abres una oficina, entiendo yo que lo ha dicho, y tal y como lo ha dicho, una cosa son las oficinas verdes y otras son las oficinas energéticas. De ser así, nos están tomando el pelo y están tirando el dinero a manta para colocar a un montón de gente en un montón de sitios y no dar un jodido palo al agua. Porque si efectivamente son oficinas diferentes, las oficinas verdes podían asumir perfectamente lo que ahora van a hacer en 88 municipios, oficinas energéticas. Pero coño, si es lo mismo, hay que meter más dinero. Y si no es como yo digo, que aprenda a hablar el Alberto Hernández este, que está sustituyendo al desaparecido Mariano Cambio Climático Zapata. La conferencia episcopal ha decidido que pedirle al gobierno que legalice a tropecientos mil millones de inmigrantes ilegales. Estos de la conferencia episcopal, los curas en general, son una pila de toletes que no hay por dónde cogerlo. Cuando los islamistas sean mayoría, los obispos estos a ver dónde se meten. A ver quién va a defender a los obispos traidores a su propia religión, traidores a toda esa gran masa de católicos en España que esta gente está vendiendo, los obispos, los curas.
Porque en otras partes del mundo, fundamentalmente en África, Níger, Malí, Sudán, están masacrando a los cristianos. Y estos hijos de la gran chingada de la conferencia episcopal, hablando porque, pobres, solidarios. Cuando venga la serie por medio, a ver dónde se meten los bobos estos de la conferencia episcopal. Porque, fíjense, esto es lo que se dice ahora mismo en el País Vasco, que se ha convertido poco más o menos que en un califato. No lo digo yo. Todos los límites de la decencia. La inseguridad, la islamización y la degradación han convertido esta tierra en un infierno para los alaveses y vitorianos de bien. Lo que era una ciudad próspera y segura, hoy es un gueto, un laboratorio fallido del globalismo y del multiculturalismo, una caricatura grotesca de lo que fue. Y todo esto tiene responsables con nombre y apellidos. PNV, Sortu, Bildu, PSOE, Elkarrekin Podemos, Partido Popular. Ustedes son los arquitectos de esta ruina, los que han entregado nuestras calles, nuestros barrios y nuestro futuro a la inmigración masiva, ilegal y a la islamización. Nos dijeron que la inmigración traería diversidad, pero lo único que ha traído es delincuencia, pobreza, inseguridad, violaciones y caos. Nos vendieron la falacia de la convivencia, pero hoy los vitorianos son extranjeros en su propia tierra, obligados a ver cómo sus barrios se llenan de okupas, mezquitas, carnicerías halal y bandas de criminales armados hasta con machetes. Ustedes han permitido la destrucción de nuestra cultura, la pérdida de nuestra identidad provincial, regional y nacional y la conversión de Vitoria en una ciudad sin ley, donde las mujeres tienen miedo y no pueden salir solas por la noche, donde cada día crece el miedo a ser asaltado, agredido o, en el peor de los casos, asesinado por un pobre chaval desarraigado al que ustedes le han llenado el bolsillo de paguitas. Como conocimos el pasado carnaval en la estación de autobuses, donde un mena tutelado por esta Diputación apuñaló a un viandante, o como en el Parque de Arriaga hace 2 semanas, cuando 2 jóvenes acuchillaron a un menor para robarle el móvil, o como el miércoles pasado en el tranvía, donde 2 jóvenes atemorizaron a los pasajeros con armas blancas, o como el jueves, cuando medio centenar de personas en el barrio de Coronación se enfrentaron a la policía local para impedir que se detuviese a 2 menas. Todos estos sucesos que acabo de comentar tienen algo común, según fuentes policiales de la policía local y de la China. Son cometidos por menores o jóvenes magrebíes. Señores del PNV y de Sortu Bildu, tanta lucha por la patria vasca, tanto odio a España, tanto tiro en la nuca, tanta cale borroca, para acabar siendo un califato islámico. Vaya ironía. Pero además, la tontuna de... Yo creo que los españoles hemos elegido, en general, a la peor casta de políticos que jamás hemos tenido en España. En el caso de Melilla, ya hablamos el otro día de la revuelta en un centro de menores porque era el final de Ramadán, le regalaron ropa y los moros dijeron, ¿qué coño ropa? Lo que quiero es dinero. Lo explican perfectamente esto. Centro de menores de la Purísima. El viernes pasado hubo una revuelta entre los llamados menas, no sabemos qué edades tienen. Son tan niños que reaccionan como niños, por lo tanto sacaron armas blancas, destornilladores, etcétera, amenazaron, retuvieron a los vigilantes, y hasta que vino la Guardia Civil. Fruto de toda esta, ¿o por qué? Primero vamos a ir al por qué. ¿Cuál es la raíz de esta protesta, de esta rebelión que hubo? La protesta es que les habían regalado ropa nueva con motivo del Ramadán, pero ellos querían además dinero en metálico. Bueno, pues por supuesto no se les podía dar. Tuvo que venir la Guardia Civil y consiguieron frenar esta revuelta. Bueno, ¿qué hizo al día siguiente la consejería encargada de los menas? Les dio el dinero que exigieron, que pidieron de manera compulsiva. Exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que más nos importa de todo esto? Los trabajadores. Los trabajadores han quedado por los suelos, tienen la moral por los suelos, ya no tienen autoridad. Resulta que ahora los menas ya saben lo que tienen que hacer para conseguir lo que les dé la gana. Amenazar a los trabajadores, retenerlos. Algunos estuvieron retenidos con armas blancas. Con armas blancas. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer los menas? Efecto llamada, llamar al resto de menas de España. No vengáis para acá 34, venid 340, venid 3.400. En Melilla lo único que tenemos que hacer para conseguir dinero es rebelarnos, coger y secuestrar a personas durante un tiempo, ponerle armas blancas en el cuello y nos dan lo que queremos. Estamos muy bien. Si mi hijo hace eso o si yo hago eso, me voy a la cárcel. Me voy a la cárcel.
lo hacen ellos y consiguen dinero. Por cierto, dinero de todos nosotros, dinero del contribuyente. No es dinero de la cuenta corriente personal del consejero de turno, es dinero del contribuyente. Ese dinero que nos quitan con unos impuestos brutales. Ese dinero que lo notamos su falta a la hora de hacer la compra. Pues eso ha sucedido aquí. ¿Lo entienden? ¿Cómo es posible que tal cantidad de excrementos políticos estén gobernándonos a nosotros? Están destruyendo el país, están sustituyendo con sus medidas la población, metiendo a musulmanes a punta de pala en España. Solo marroquíes, hay ya 1.600.000 marroquíes en España, sin ser los que están aquí de forma ilegal. Y siguen hasta que les corten el cuello a cada uno de ustedes. Pedazo de borregos. Y usted dice, hombre, te extralimitas con los adjetivos que les adjudicas a todos estos. Tendría que ser mucho peor. Tendría que ser mucho peor. Y ustedes, que están tan cómodamente esperando el fin de semana a ver si gana su equipo de fútbol, lo van a pasar canuta, lo van a pasar. Por ser, en general, ovejas anormales. Bien. González Pons. Este es del PP. Este es un lumbrera. González Pons dice que admira a Pablo Iglesias. Ya está dicho todo, ¿verdad? Cuando un tipejo, porque González Pons es un tipejo, es uno de los muchos europarlamentarios que ganan al año al año en función de lo que cobran en el Parlamento Europeo, una fortuna, y este pedazo de imbécil, porque, vamos, no se puede ser más imbécil que González Pons por muchas cosas que ha venido diciendo en las últimas fechas. De socialista, de comunista, ahora de Pablo Iglesias. Y Feijóo lo mantiene todavía ahí. Y a veces, como en el 2023, le da la responsabilidad de la campaña electoral, así le fue. Bien, Ábalos. Yo creo que estos titulares ya indican todo. Estamos hablando poco de la corrupción porque el gobierno se encarga de meternos cortinas de humo. Ahora lo ha metido Donald Trump con los aranceles, pero antes eran las universidades públicas privadas, después fue la presunción de inocencia, después será, vaya usted a saber qué se le ocurre a Pedro Sánchez, para ocultar esto que están viendo ustedes ahí, con dinero público, dinero de mordidas, del Partido Socialista. Han venido cometiéndose un montón de fechorías y desde luego Ábalos y Koldo están encabezando esa lista junto con el hermano de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, su mujer, y un sinfín más de delincuentes comunes que están en esa fila del partido del puño y de la rosa. Hemos dicho muchas veces que Europa es un conjunto de corruptos enorme. Y hay corruptos y hay bobalicones, como por ejemplo González Pons. Entonces, en la Unión Europea se dedican a poner normas. Este cartel, que están viendo ustedes, es en una playa italiana. Esas son normas que son propias de la Unión Europea, propias del gobierno italiano y propias del municipio. Hay que ser un ingeniero para interpretar cómo ir a la playa en esa playa italiana, porque ya me dirán ustedes, fíjense la cantidad de prohibiciones y recomendaciones que tiene el cartelito. Es algo increíble. Es decir, usted va a la playa, ahí va con su toallita y a lo mejor su neverita para la cervecita, la Coca-Cola, y llega allí y se planta delante del cartel ese. Y cuando termina de entenderlo, a lo mejor ya es de noche y se tiene que ir para su casa sin haberse bañado. Es un exceso. De los muchos que yo cometo cuando hablo aquí con todos ustedes todas las tardes. Pero en fin, este programa tiene una parte de crítica importante, ¿no? Y la otra parte es, sirve para cierto desahogo y una tercera parte sirve para reírme un poco del mundo en el que me ha tocado vivir estos últimos años de mi vida, porque a veces es divertido, ¿verdad? Bien, les voy a dejar con este refranero que yo creo que es muy útil para que aprendan algunos de ustedes, otros ya lo saben, y con eso les dejo hoy. Hasta el lunes, amigos. Sándara, miel y limón ayudan al corazón.
Refrán para una larga vida. Leche de cabra, miel de colmena, sombra de risco y agua de arena. En tiempo de la vendimia no te debes fiar, pues el que piensa pearse al final suele cagarse. La leche y los higos no son amigos. Después de la leche nada te eches. Donde crece la sabina no se muere la gallina. Uvas con queso saben a beso. Hierbas amargas la vida largan. La sombra del castaño a todos hace daño. La sombra de la higuera mata a cualquiera. La sombra del nogal pone la cabeza mal. De grandes cenas están las sepulturas llenas.